Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse nuevamente al Facebook de Calafate Birding para esta nueva oportunidad de escuchar a otro de los referentes de la actividad de las aves. En este caso, el doctor en biología Kini Roesler nos va a introducir en el mundo específicamente de las aves endémicas y amenazadas que dimos por llamar en este capítulo de lo que es el ciclo de charlas virtuales, La cuarentena nos acerca, específicamente aves de la Patagonia, dónde y cómo encontrarlas. En este caso nos toca las más difíciles, por así decirlo, y las más amenazadas y frágiles. Así que, bueno, somos tres los que conformamos Calafate Birding. Alejandro Capelli, Leandro Gagliotti, mi nombre es Mariano Micheluzzi. Hoy le damos la bienvenida a Kini Roesler, y buenas tardes a ustedes, chicos. Kini está en Bariloche, Ale está pasando la cuadra. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos ahí, como bien decía Mariano, otro gran referente también de la observación de aves, no solamente en Patagonia, sino a nivel nacional. Un colaborador importantísimo con un rol fundamental también en el área de conservación para especies, en este caso endémicas, particularmente acá de la zona de Santa Cruz y de Patagonia, pero asimismo también colaborando con una gran cantidad de proyectos de conservación en el equipo también de aves argentinas, como bien decía Mariano, doctor en biología y con un trabajo específico, una tesis también puntual sobre el macato viano. Así que va a ser un gustazo enorme, y agradezco también tu tiempo, tu presencia, Kini, para ilustrarnos y compartirnos un poquito sobre lo general de las endémicas de Patagonia y, bueno, algunos temitas que van a ir saliendo seguramente sobre el macato viano y algunas otras amenazadas también de la región. Así que un gustazo saludarte, Kini. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que, bueno, un poco exagerada la presentación, más que referente. Un observador de aves más, pero bueno, con unos años mirando pájaros por ahí. Así que espero poder aportar algo a la charla, ciclo de charlas. Sí, Bueno, seguramente. muchos de nosotros Así que ahora no sé si somos pasamos. muchos de nosotros venimos de los que venimos hablando en general en este ciclo de charlas. Muchos vienen de otros ámbitos o del turismo o demás. En este caso, vos sos de los que nos aporta muchísima información al momento de encarar nuestra actividad. Nosotros nos tenemos que basar en los conocimientos y los estudios, no solamente de los que salen a observar aves por la pasión, que obviamente ayuda muchísimo y se han recopilado muchísimos datos, sino también el que dedica su vida al estudio, que lleva muchísimos años de tu vida para primero recibirte y después un posgrado. Bueno, igual mi formación, durante mi formación le dediqué bastante al turismo. Guiaba bastante en sus épocas y ahora cada tanto hago algún grupito. Así que está buena esa combinación de perfiles. Pero bueno, vamos a ver si puedo aportar algo. Yo la charla la encaré de un lado, no tanto de la observación, sino la observación de las aves amenazadas, lo que nosotros podemos dar a las aves amenazadas y desde cómo buscarlas, encontrarlas o qué le está pasando. Podemos intentar hacer esa vuelta y ustedes me irán diciendo a ver cómo lo vamos llevando a la charla. Dale, genial, y a medida que vayan surgiendo preguntas de la gente que está viendo la charla, te las vamos a ir acercando. Ahí paso ya a ponerte Perfecto. en pantalla. Bueno, entonces vamos a arrancar con la charla con la conversación, si quieren pongámosle, de aves amenazadas. Justamente, bueno, lo que les decía recién, la intención es un poco, no tanto enfocarme
en dónde ir a buscarlas o cómo encontrarlas, que podemos hablar un rato también de eso, sino en la cuestión de la conservación de estas especies, de estos íconos que tenemos acá en Patagonia, ¿no? Y por eso le puse como subtítulo situación, un poco, oportunidades algunas que tenemos y los desafíos que nos agobian o que nos persiguen para protegerlas, ¿no? Estas especies y qué podemos hacer nosotros para ayudarlas. Pero un poco quería arrancar primero hablando de la extinción como un proceso, ¿no? Porque, bueno, uno habla de extinción, de amenazas, de conservación, y el tema es que, bueno, como dice acá un montón de datos e información, la extinción es un proceso natural. Existió siempre, va a seguir existiendo y, digamos, el fin de la Tierra va a ocurrir con la extinción de la vida en la Tierra. Es un proceso que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Y la vida comenzó hace miles de millones de años y desde entonces miles de millones de especies. Se calcula, ¿no? Obviamente no se sabe qué especies aparecen, se cálculo según las tasas de extinción y cuestiones así, el registro fósil, cuestiones genéticas, y sabemos que casi el 99% de estas especies que en algún momento aparecieron en la Tierra se extinguieron. ¿Qué quiere decir? Que la extinción es un proceso no solo natural, sino que es extremadamente frecuente. Es decir, casi todas las especies que alguna vez aparecieron ya no están más. Pero hay un tema importante, que es la tasa de formación, la evolución, digamos, la especiación. Esa tasa es mayor a la tasa de extinción de especies. Entonces, a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, la biodiversidad, digamos, la cantidad de especies que habitan el planeta Tierra es cada vez mayor. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta, digamos. Si bien ha habido extinciones masivas, si bien la extinción es un fenómeno natural, a lo largo de la historia cada vez tenemos más especies y sistemas mucho más complejos, por eso hablamos de biodiversidad, ¿no? Y bueno, en general la tasa de extinción es una tasa constante, digamos, siempre es la misma tasa de extinción, salvo en algunos momentos puntuales que acelera la tasa de extinción, digamos, que son más rápidos. Y sabemos que en los últimos bastantes millones de años, alrededor de 500, 600 millones de años, tuvimos varios fenómenos o varios que generaron extinciones mucho más aceleradas de las naturales. Y bueno, todos conocemos el último, el más famoso, el de las películas, la extinción de los dinosaurios, ¿no? El meteorito que cayó ahí, donde la zona del Golfo de México, que fue al final del Cretácico, que voló lo que eran los dinosaurios, que en ese momento era como el dominante, eran los bichos más grandes, más llamativos de que habitaban la Tierra. Las aves ya estaban en ese momento, las aves atravesaron esa gran extinción masiva, y de hecho, a partir de ahí fue cuando empezaron a aparecer la mayoría de los grupos, pero las aves ya estaban en esa gran extinción masiva. Y las tasas de extinción en ese momento son de varios cientos, digamos, hay un cálculo que es la tasa de extinción, y digamos, la tasa normal es una unidad, es lo que se ocurre a lo largo de los años normales. Cuando está en un evento de extinción masiva, esta tasa, este indicador aumenta. Bueno, en este momento, hoy, estamos viviendo otra extinción masiva como la que extinguió a los dinosaurios. Pero en este caso sin meteorito. En este caso somos los humanos los que estamos a cargo de esta extinción masiva. Por eso, semejante cambio hicimos los humanos, digamos, imagínense los cambios que hubo en la Tierra al final del Cretácico para que cambiara y se conociera como un cambio de eras geológicas, que ahora el humano está generando lo mismo y se habla de una era geológica, una era en la historia de la Tierra que es exclusiva o responsabilidad básicamente del humano, que es el antropoceno. El antropoceno, ¿qué es? Es el momento en la historia de la Tierra que apareció el humano. Hay mucha discusión de cuándo empieza, cuándo no, digamos, a partir de cuándo es este antropoceno, pero básicamente lo que podemos decir es que la tasa de extinción es comparable a estos 5 grandes fenómenos de extinción masiva que hubo en la historia. Es decir, el humano está siendo responsable de una sexta extinción masiva. Y eso se ve reflejado mucho en las aves. En las aves, eso es digamos,
como la mayoría de los grupos, las aves se ven claramente afectadas. Y es por eso que hoy el 13% de las especies de aves del mundo, más o menos en el mundo hay unas 10.000, 11.000 especies de aves, el 13% está en alguna de las categorías de amenaza. ¿Cuáles son las categorías de amenaza? Por las dudas que alguien que esté escuchando no esté muy afín a este tema. Bueno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define varias categorías. Las peores de todas, digamos, la situación irreversible, son las especies que se extinguieron. Y en este caso son extinciones lamentables porque son causadas por el humano, en general en esta historia que conocemos de las especies modernas de aves, ¿no? En realidad la historia de las extinciones modernas ocurre con el dodo, hace unos 400 y pico de años, y no ha sido interrumpido desde entonces. Y bueno, y hay algunas especies que no en la naturaleza, pero aún existen en zoológicos, pero igual están extintas en la naturaleza, en estado silvestre. Y después tenemos las categorías de amenaza, que tenés en peligro crítico, que es justo antes de extinguirse, y vulnerables. Esas son 3 categorías que son especies que están en peligro de extinción, realmente. Después tenemos una categoría abajo que es casi amenazado, que es casi en peligro de extinción, que son especies cuyas poblaciones están sufriendo, pero aún no tanto como para llegar a los criterios para ponerlos como amenazados. No sé, chicos, si hasta ahí va todo bien y les parece ahondar en algún punto, pero si no, seguimos con los pajaritos. Va bien, me parece que está bueno. Me imaginaba cuando venías hablando de los procesos naturales, ¿no? De grandes extinciones, me lo iba imaginando yo y me imaginaba que alguien podría estar pensando también que eso mismo es lo que está causando el hombre ahora, ¿no? La gran diferencia es eso. Una cosa era lo natural en algunos momentos y la actualidad que es, digamos, producto de la actividad del hombre. Pero en algún momento se cortó un poquitito, pero creo que las ideas siempre se fueron plasmando bien, creo. Bueno, excelente. Avísenme cuando interrúmpanme y cuantas veces sea necesario. Pero bueno, sí, como decías, este fenómeno de extinción masiva está 100% causado por el hombre y básicamente los grandes factores de amenaza que produce el hombre es el cambio, la modificación de los hábitats, la sobreexplotación y también la introducción de especies invasoras. Eso es una de las grandes amenazas que ocurren. Y todas estas extinciones que se han en los últimos años, muchas son en islas, han sido en islas. Las islas han sufrido mucho más la presencia del hombre, porque son sistemas más cerrados, si se quiere, más con pocos depredadores. Muchas islas no tienen depredadores casi, entonces las aves que vivían en esas islas, las aves y cualquier otro grupo, ahora hablamos de las aves, no tenían herramientas para defender los depredadores que el humano llevó en muchos casos. Pero bueno, en los últimos, no sé, 300, 400 años, esa fue la principal causa. Hoy las especies amenazadas están en cualquier ambiente y en general las encontramos en todos lados. Y bueno, podemos fácilmente ir a buscar qué pasa en Argentina. La situación de Argentina es muy parecida a la de Argentina. Tenemos un poco más de 1.000 especies, 1.100 especies más o menos, y 122 especies están en alguna de las categorías, ahora no solo de las de amenaza, como les dije, peligro crítico, vulnerable, sino también incluí casi amenazados, porque a nosotros nos interesa ver qué especies están sufriendo un poco las acciones humanas, ¿no? Las acciones, los cambios en sus ambientes o cual fuera el factor de amenaza. Y tenemos unas 122 especies en Argentina amenazadas. Y yendo un poco más allá, en Patagonia tenemos unas 3 especies consideradas entre casi amenazadas, vulnerables, en peligro o en peligro crítico. Estas son las especies que consideré solamente las especies continentales o que frecuentemente aparecen en la costa. No consideré aquellas especies más marinas, podrían ser que pueden llegar a aparecer actualmente, o especies del norte que cada tanto aparecen, tampoco las consideré, no sé.
Por ejemplo, la parina grande, no la consideré porque tiene un par de registros en Patagonia Austral, bichos obviamente divagantes que estaban ahí perdidos. Pero bueno, lo más interesante de esto, o lo más preocupante, es que tenemos en un lugar cuya riqueza no es tan alta. Sabemos que Patagonia no tiene una riqueza enorme, sino tiene muchas especies endémicas, muchas especies que son exclusivas de los ambientes patagónicos, pero no es una riqueza muy alta. Tenemos 5 especies que están en peligro en las categorías de amenaza, las categorías en peligro crítico y vulnerable. Básicamente son especies que están cerca o están realmente en una situación que podrían transformarse en especies que se extingan en los próximos años, ¿no? Entonces, son especies que tenemos que considerar con un cuidado. Y obviamente, bueno, ¿por cuál entramos? El macaco viano. El macaco viano es la estrella de la Patagonia y principalmente de la Patagonia Austral, una especie que habita en verano las mesetas de alturas de Santa Cruz. Tiene un pequeño parte de la población, también habita en Chile, en las zonas cercanas a Torres del Paine, en la época reproductiva, aunque en Chile nunca se lo encontró nidificando. Yo creo que podría aparecer alguna colonia eventualmente. Y en invierno migra, una migración bastante rara porque es hacia el sureste, y migra a los estuarios, obviamente. Baja de las mesetas hacia el mar, que es un clima mucho más estable, y habita en los estuarios. Es decir, todo el ciclo de vida de esta especie se concentra en Santa Cruz. Digamos, todo lo que pasa a esta especie es por la situación de conservación de Santa Cruz. Y esta especie está en peligro crítico de extinción. Y hay un hecho bastante interesante con el macaco viano. La Zoological Society de Londres creó una lista evaluando no solo la categoría de amenaza, digamos, cuán amenazada está, sino también cuán única es la especie evolutivamente hablando. Es decir, cuánta historia evolutiva acumula su linaje. Es un cálculo medio extraño. Ahí se cortó un poco. Cuando estabas diciendo, Kini, lo del supuesto cálculo, digamos, qué difícil es, y ahí se terminó de cortar la última parte de la idea del análisis, digamos, del linaje. No dije mucho más. Dije que básicamente es complicado y básicamente lo que hace es combinar la categoría de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y su historia evolutiva, ¿no? Uno haga una fórmula, saca un índice y así rankean a las 10.000 especies de aves del mundo. Las 10.000 y pico de especies de aves. Bueno, entre las 10.000 está el número 20. Es decir, que entre cuán única es y cuán amenazada está en el número 20 de preocupación. Es decir, digamos, está en una situación malísima, ¿no? Digamos, claro, urgente, que realmente tenemos que preocuparnos. Es una situación muy complicada porque realmente si se pierde el macaco viano, no solamente se pierde esa especie, se pierde todo un linaje histórico de una historia evolutiva única. ¿Entendés? Entonces, es lo que tenemos en Santa Cruz en este momento. Son 700 y pico de individuos de un linaje único, súper importante para conservar. No sé, es algo interesante para tener en cuenta, es una idea, es una otra forma de ver los problemas de amenaza, ¿no? No es solo una categoría, sino también esta cuestión de su historia, qué tiene la especie en sí misma. Claro, yo pensaba recién... ¿Cuáles son las amenazas del macaco viano? Y bueno, ahí estaba pensando algo, ¿no? Que es muy loco, ¿no? Todo lo especial que tiene el macaco viano y la zona tan pequeña, se podría decir, ¿no? Para una sola especie, con una migración también muy particular, muy cortita. Y cuando hablabas también del linaje, ¿no? De la evolución puntualmente, que si bien hay otras especies de macaes, incluso acá en Patagonia y en el resto del mundo también, pensaba justamente en eso, si existe, o no sé si se sabe o no, si lo sabes, ¿desde cuándo se cree que ese linaje, digamos, comenzó o hasta cuánto se remonta atrás? Si hay una información de eso, ¿no? Si es posible de saberlo puntualmente en el tobiano, que se haya, digamos, se haya ubicado en este nicho puntualmente.
Bueno, una cuestión muy interesante, está buenísima esa pregunta, porque se ha dicho varias veces que obviamente que el cambio climático lo está afectando, que la especie no se está adaptando al clima, y el linaje tiene más de 2 millones de años. Digamos, desde que empezó lo que era un proto-macaco viano, fue hace 2 millones de años. Ha pasado decenas de glaciaciones, decenas de cambios climáticos terribles este grupo, y sin embargo el linaje continúa. Entonces, claramente, esta crisis que está viviendo el macaco viano, probablemente el clima tenga que ver, ¿no? Estos cambios naturales, que estamos en un periodo interglaciario máximo ahora, atravesando, digamos, el planeta es un momento más cálido que en años anteriores, pero aparte el humano le está metiendo este calentamiento global no natural, esta aceleración. Pero además, evidentemente, el macaco viano probablemente si no hubiéramos estado nosotros alrededor, lo hubiera pasado a este ciclo cálido. Y lo hubiera atravesado o no, vaya uno a saber, pero claramente lo que está sucediendo ahora es que, más allá del cambio climático, hay otras amenazas que lo afectan lateralmente, que van mellando sus capacidades para sobrevivir. Digamos, tenemos 2 millones de años de historia única, un linaje único, que va a desaparecer por básicamente nuestras acciones. Entonces, eso es lo que busca este nuevo ranking. Entre las especies de Argentina y de Patagonia no hay ninguna que califique entre las primeras especies de este ranking, que son las más urgentes. Pero hay otros bichos digamos, que comparten la situación del macaco viano, como una es la gallineta chica, que también un bicho ícono de los observadores de aves de Santa Cruz, o que van a Santa Cruz, ¿no? Es una de las figuritas difíciles. Y la gallineta chica enfrenta básicamente más amenazas que el macaco viano, más algunas otras, como el uso de su ambiente para producción, sobre todo producción ganadera, entonces le afectan la quema y eso. Pero bueno, básicamente es un bicho que habita hoy por hoy, las poblaciones están todas concentradas en los juncales de Santa Cruz. Y bueno, un poco en Magallanes, en Chile, pero no hay más que eso, digamos. Cada juncal de Santa Cruz vale oro, porque realmente las posibilidades de que haya una gallinera chica o que lo colonice son altas y son súper importantes, porque no sé cuántas localidades en total, abajo puse cuántas localidades en total conocemos de este bicho, pero son muy pocas. Y sinceramente yo creo que la situación de la gallineta chica es tan o más crítica que la del macaco viano, porque su desaparición es mucho más invisible a los ojos nuestros. Nos cuesta mucho encontrarla, nos cuesta mucho más verla, entonces nos cuesta mucho más percibir cuando realmente hay una amenaza. Y creo que el bisón americano es una amenaza que la está afectando muchísimo, pero nos está costando darnos cuenta cuánto. Entonces cada vez es más difícil encontrarla en los lugares donde antes estaba y donde ahora están de bisones americanos, por ejemplo, en toda la cuenca del Pintura, en la cuenca del Deseado. Toda esa zona ya no hay más, salvo hay un par de puntitos, justo unos juncales aislados que no llegan los bisones o llegan muy poco, que sobreviven, pero en la zona de Sarmiento hay unos juncales alucinantes, no hay una gallineta, o hay un registro o dos, pero digamos, de bichos evidentemente ocasionales, o vaya a saber. Así que es un bicho que es sumamente interesante y bueno, ahí en la zona de glaciares es uno de los pocos parques nacionales o reservas naturales que lo protegen, de hecho la única en Argentina, en la zona de Bahía Túnel, perdón, y Punta Banderas. Entonces, bueno, hay lugares que todavía están bien, que están protegidos. Otra de las especies interesantes y en peligro de extinción, recontraendémica de Patagonia, Argentina, es el quetro cabeza blanca, la costa de Chubut. Y básicamente el problema que tiene es que tiene una distribución mínima, una distribución acotada a la costa de Chubut, en la zona costera donde nidifica y donde se generan los disturbios humanos básicamente por urbanizaciones o por cuestiones por el estilo, pero también por la presencia de animales domésticos, por ejemplo los perros, suelen afectarlos mucho. Claro, estaba pensando recién. Los únicos que incluí fueron los pingüinos. Sí. Quizás posiblemente iba a surgir en algún momento la pregunta o no, pero por las dudas,
quizás, no sé si todo el que esté escuchando puede saber, digamos, cuando mencionabas al bisón, cómo perjudica, digamos, no solamente al macaco tobiano en este caso, y a otras especies que no están tan en riesgo, y a la gallineta, que, como decías vos, ¿no? Es una especie que no se ve tanto, porque está tan metida dentro de los juncos, que hasta incluso otra de las preguntas que pensaba también es si hay un estimativo de población de la gallineta austral, y comentar un poquito a la gente la presencia del bisón, porque quizás piensan, o no sé si alguno lo sabe o no, pero no sé si la tienen como justamente uno de los problemas colaterales de la introducción de especies exóticas, también producidas por el hombre. Sí, la población de la gallineta no hay algunas estimaciones de poblaciones locales, por ejemplo, en la Angostura, en la estancia de la Angostura, que es el sitio clásico para ir a buscarla, Sí. o de la estancia Lunco, o cerca del Parque Nacional Patagonia, pero son estimaciones muy básicamente anecdóticas. Si bien hicimos algunos trabajos de censos y cuestiones así, son sistemas medios complejos. En la estancia de la Angostura calculamos probablemente entre 50 y 100 individuos, pero probablemente haya muchos más porque hay lugares que son muy inaccesibles. El área es bastante extensa de juncales, pero esa es la población más grande que tenemos. Digamos, no estamos hablando de miles de individuos, estamos hablando tal vez 1000 o un poco más, no sé, estoy tirando hacia el voleo, ¿no? Estoy tirando un número, pero realmente estamos hablando de poblaciones. Y el bisón es un depredador que es especialista bueno, no es especialista, Juan, es generalista, es un depredador que tiene la capacidad de comer tanto aves como mamíferos, como peces, como insectos, como invertebrados. Es súper plástico, se adapta a cualquier cosa y caza en el agua, trepa árboles, depreda nidos. Es un carnívoro generalista muy bien adaptado a justamente estos ambientes palustres, acuáticos, con vegetación. Y la gallineta claramente nunca en su historia, como lo mismo que el macaco, enfrentó a un depredador de ese estilo, porque en la Patagonia no existía un depredador de ese estilo. El hurón, que es muy parecido, Sí. es netamente terrestre, no estando en el agua o en juncales. Es muy raro verlos, se los ve por ahí cerca de agua, obviamente, en lugares con mayor vegetación y por ahí lugares así, pero no es un bicho acuático. Entonces, la gallineta nunca tuvo que adaptarse a un depredador de ese estilo. Muy bien, gracias, Kenny. Así que bueno, y después siguiendo con las especies amenazadas, y les decía, incluí los dos pingüinos, que aparece cada tanto, que es el pingüino frente dorada, o bueno, tiene otros nombres, y el pingüino penacho amarillo, que los incluí porque, bueno, apareció uno hace poco en Isla Pingüino, y del frente dorada, y del penacho amarillo tiene las colonias en Isla Pingüino, que están ahí justo en la costa, entonces era interesante, pero las amenazas de estas especies son completamente distintas a las especies continentales, ¿no? Completamente distintas no, también son causadas por el humano, por alteraciones ambientales, pero son, digamos, factores que no se comparan, no son el mismo tipo de amenazas. Una que está buenísima, que es súper interesante, la Patagonia, es el aguilucho cola rojiza. Este es un bicho que a mí me encanta porque es un bicho que tiene una distribución enorme en Patagonia, desde el centro de Chile, digamos, norte de Neuquén, hasta Tierra del Fuego, y sin embargo, si entran a buscar datos en IBER, por ejemplo, van a ver que hay poquitos datos en todos lados, o muchos datos concentrados en pocos lados. Es decir, que hay grupitos de bichos en distintos lugares, pero tiene una distribución súper extraña, porque tranquilamente podría estar en todos lados y no está. Digamos. Es un bicho que tiene unas densidades bajísimas. Entonces, cualquier factor de amenaza hace que desaparezca, evidentemente. No sabemos bien, no conocemos las causas de la desaparición perfectamente. Sabemos que lo afecta a la caza, porque tienen una tendencia a atacar aves de corral, entonces la gente de campo lo suele cazar, pero bueno, no se conoce bien lo que sucede con este bicho y tampoco se conoce dónde está bien. Hay
Hay lugares donde es más fácil ir a buscarlos, tal vez en la zona de Magallanes, cerca de Punta Arenas, hay un par de lugares, en la zona al sur de San Martín de los Andes hay algunos lugares, pero realmente es un ave que es complicada de encontrar, y en Santa Cruz realmente tiene muy pocos registros, y en tiempos recientes hay algunos registros, hay unos registros en Gallegos, aparecen uno ahí en la zona del sur, ahí por Río Turbio, pero digamos, hay registros así medio esporádicos y puntuales, dispersos, así que es súper interesante seguir juntando información de este bicho. Sí, ahí bueno, justo con y otros bichos aguilucho no están amenazados. Perdón, Kini, que cuando uno va, por ejemplo, a Torres del Paine, cuando cruzás la frontera hay un póster indicando esto que está amenazada y llamando la atención a la gente por si lo ven, que tal vez en otros lados no está tan difundido. Y acá yo, por lo menos de lo que fui buscando e investigando, hay muy pocos registros. También habría que ver, siempre hay que ver los registros, en el caso de Iber, hay que ver quién los hizo. Igualmente están los que se encargan, creo que vos estás dentro del grupo de que se encarga de chequear que el registro sea correcto, pero bueno, hay veces que puede llegarse a confundir y al ser una de muy poca vista, a veces no se tiene la foto para comprobar realmente que haya sido ese ave la que se vio. Yo acá nunca lo vi. Totalmente. Sí, es un bicho, está buenísimo eso de decir, llamar la atención para buscar más datos. Sí, en Iber hay muchos datos sin evidencia, sin nada, no importa tanto quién lo vio, sino qué evidencia tiene para que estemos seguros que era. Digamos, Iber se basa no tanto en la persona, sino en la acumulación de registros y en la acumulación de evidencia, ¿no? Pero bueno, está buenísimo y seguir intentando rastrear datos, como decís. Yo en Santa Cruz todavía no lo pude encontrar. He recorrido, bueno, ya a esta altura toda la provincia y todavía vengo fallando. Así que bueno, está buenísimo seguir. Y bueno, y otro bicho que también tiene una distribución amplia es el pato de los torrentes, que ya tiene poblaciones más estables en Santa Cruz, y de hecho lo incluí como está amenazada a nivel nacional, a nivel global es de bajo riesgo, dice, pero las poblaciones de Patagonia están desapareciendo rápidamente y de nuevo por el bisón americano. Aparentemente, no sabemos, estamos trabajando con este bicho de aves argentinas, pero realmente una de las amenazas probables es el bisón americano, y una de las mejores poblaciones que tenemos hoy en día en Patagonia entera es la de Parque Nacional Los Glaciares. Así que es un bicho súper interesante de la Patagonia Austral y que hay algo más con esta especie, que información genética dice que tal vez la especie de Patagonia, bueno, que viene desde Mendoza hasta Tierra del Fuego, es bien distinta genéticamente, lo que podría significar que es una especie diferente al resto de las poblaciones del pato de torrente de los Andes, del resto de los Andes, digamos las del noroeste de Argentina para el norte. Así que tal vez, si realmente es una especie distinta al pato torrente de Patagonia, sería una especie que automáticamente pasaría a una categoría de amenaza alta, tal vez, o vulnerable o en peligro, porque realmente las poblaciones están reduciéndose mucho. Así que es súper interesante. Y otro bicho justo ahí paradigmático de la Patagonia. Sí. Agregan, perdón, justo hay un poco de delay, por eso a veces hasta que nos metemos y lo escucha Kini tarda un segundo. Pero sí. Sebastián Lescano agrega de que los perros y el problema con los perros en las zonas urbanas y semiurbanas. Muchas de las aves que estamos viendo ahora no se encuentran en ese tipo de zona, entonces no sería directamente los perros, me parece a mí, ¿no? Sobre todo hablando del Macá, que está en una zona que yo no te quise interrumpir antes, pero el Macá eligió un lugar que no elige ningún ser humano, por eso tardó tanto tiempo en verse, ¿no? Porque está en lugares muy inhóspitos, muy difícil de acceder a esos lugares donde uno, tal vez analizando el contexto, diría qué difícil es que se dé la vida en estos ciertos ámbitos, por eso también la fragilidad, pero el viento que hay en la meseta es impresionante y bueno, y después que migra hacia el estuario en invierno,
Pero bueno, ahí justo quise agregar el comentario que hizo Sebastián, pero sí, el perro es un gran problema porque uno lo ve como una mascota dentro de casa, pero una vez que sale y sobre todo en ámbitos naturales, en el caso de Tierra del Fuego está siendo un gran problema porque se están volviendo salvajes nuevamente y genera un gran problema. Es finalmente la introducción de un exótico en un ambiente que ha necesitado miles o millones de años de evolución para tener un cierto equilibrio que se va modificando, como vos le dijiste con las extinciones, pero no, el hombre es disruptivo, o sea, el hombre hace cambios sin pensar en las consecuencias, muchas veces, como fue el bisón, que se introdujo por la industria peletera, después lo liberaron y ahí el gran problema, o el castor, o otros, y va a seguir habiendo a pesar de toda la conciencia que se está creando, ¿no? Pero bueno, nada, eso era como un comentario para agregar. No, totalmente. Está buenísimo el comentario de las especies invasoras, sobre todo el perro. Y sí, de una. En el caso del macaco viano y de la gallineta chica, podría ser, tal vez en sus ambientes, o el pato de los torrentes incluso, en sus ambientes naturales el perro todavía no es un problema, y probablemente el macaco viano, como vos dijiste, no va a ser nunca. Pero ojo que en la migración es muy común encontrar macacos vianos que caen en las ciudades atraídos por las luces. Y ahí los perros que están sueltos, ahí sí pueden ser una amenaza, un factor de mortalidad de macaes, de gallinetos también, los ralios también suelen caer en las ciudades, los patos de los torrentes, hay un par de casos de patos de torrente que cayeron ahí en Calafate, cayó uno, en ciudades de Patagonia han caído otros, y esos bichos que caen en las ciudades muchas veces no mueren, simplemente caen y no pueden volar o quedan en un patio, lo que sea, y muchas veces, en gran parte de los casos, o mueren por perros o por gatos o bueno, quedan ahí tirados y si no los rescatan, se mueren también, pero bueno, los perros ahí también pueden llegar a ser un factor y realmente es un factor, como vos decís, hay lugares que ya es un factor de extrema preocupación el perro. Acá en la zona de Bariloche es un desastre, hay perros por todos lados, hemos puesto cámaras trampa en el medio del bosque y te aparecen perros. Realmente es un factor. Así que bueno, pero sí, en realidad todas las amenazas de vuelta son todas las mismas. Acá el chorlo ceniciento, si bien no está amenazado a nivel global, está en peligro Argentina y básicamente tiene poblaciones en las costas, en la zona de Río Gallegos, y los perros en la reserva costera urbana son un problema, los bichos andan por ahí. Y el chorlito ceniciento lo incluí porque justamente es uno de los grandes bichos que los observadores de aves van a buscar a Santa Cruz, o a Patagonia Austral, hasta Chile también, porque es un bicho endémico y súper característico, pertenece a una familia propia, tiene una historia evolutiva propia, súper interesante, no está en este ranking Edge que hablé hoy del macaco viano, probablemente porque su categoría de amenaza aún es de bajo riesgo, pero esperemos que nunca esté en el ranking, en el top del ranking, pero digamos, hay buenas chances de que si las tendencias poblacionales continúen, en algún momento empiece a ser considerado como sumamente importante, pues es una especie recontra única de la Patagonia Austral. Y por eso realmente los observadores extranjeros que vienen a Patagonia lo vienen a buscar. Sí, bueno, acá quería hacer el salto de los observadores. Acá también, el otro día estuvimos charlando de la problemática también y de la historia, ¿no? De Mati, el pichón de chorlito ceniciento que fue rescatado, que apareció, lo trajo una vecina, pero justamente, si mal no recuerdo la historia, venía en la boca de su perro, el pichoncito. Y nosotros tenemos acá la zona, bueno, que mucha gente conoce, la zona de la Bahía Redonda y esa separación que se da con el lago argentino, donde hay muchos perros también dando vueltas. Y hay gente, y hay cuatriciclos, y hay motos, y hay autos que pasan por esa zona, en un lugar donde un nidito y un huevito, digamos, de estas especies es casi imperceptible, ¿no? Si andás así como sin buscar precisamente eso, ¿no? Sí, es uno de los lugares para ir a buscar esa bahía encerrada. Vayan, sí, entrando por la costa del lago. Sí, y tenés razón, de una. Me colgué con la reserva de Gallegos, pero ahí la bahía encerrada es un lugar clave para este bichito y los perros, su relación, de una.
Sí. Sí. Bueno, ahí saltaba la importancia del interés. Sí, perdón. Perdón, Sebastián Alvarado justo agregaba de eso de gallegos, que con los perros el gran problema que están teniendo, que la culpa no es del perro, obviamente, ¿no? Eso dejémoslo, porque capaz que otra persona dice, bueno, no, algún amante de los perros, no, el perro no tiene la culpa en este caso, en este caso es el hombre y la modificación también del lugar y la falta de tenencia responsable, ¿no? Que acá es un grave problema que tenemos. Creo que pasa en Patagonia en general, y bueno, yo específicamente puedo hablar de acá de Calafate. Pero bueno, Sebastián Alvarado lo que dice es que no deja a las playeras alimentarse en la ventana de tiempo que tienen entre las mareas. Entonces, bueno, ese es otro, capaz que no están predando sobre las aves, pero están modificando el comportamiento que hace que no puedan alimentarse, y si el ave no puede alimentarse y muchas de las playeras son migratorias, finalmente tal vez no mueran ahí, pero cuando continúen su viaje no lleguen al destino que tienen que llegar. Sí, totalmente. De una. Sí, sí, los perros es obvio, no estamos culpando a los perros, tampoco estamos culpando a los bisones, es un problema, es culpa del humano, 100%, por eso el antropoceno es el antropoceno, porque que esos bichos estén ahí es culpa nuestra, pero bueno, digamos, tenemos que hacernos cargo de los problemas que generamos y intentar solucionarlos, ¿no? Y bueno, ahí saltaba a la relación de los observadores de aves con la conservación, ¿no? Puntualmente. Y ponía el ejemplo de la RSPB o aves argentinas y obviamente, en dos mundos diferentes, la RSPB, que es como el aves argentinas del Reino Unido, tiene como 1 millón de socios. Aves Argentina tiene 3.200 socios, pero que es un buen número considerando que en Argentina observar aves no es algo tan típico. Pero Facebook tiene más de 170.000, o tenías un montón cuando miré la última vez, 170.000 seguidores. Es un montón de gente que le interesa. Y es obvio por qué le interesa. Bueno, como veníamos hablando, son lindos, son atractivos, tienen colores lindos, son vistosos, pero también habitan en lugares imponentes, y son bichos imponentes, como el cóndor. Y también plantean desafíos de identificación, que si alguien se anima que diga, ¿qué es esto? Y aparte son grupitos que muchas veces son restringidos en distribución y también son difíciles de identificar. Acá hay otro desafío de identificación si alguien se anima también. Ambos están en la Patagonia, obviamente. Y bueno, y por eso quería hablarles un poco de la relación de la observación de aves y la conservación a través del ejemplo de Iber, ya que hablamos y sabía que iba a surgir, porque es obvio que surge Iber en este momento entre los observadores de aves. Y mira, la utilidad de Iber es para podemos explorar la situación de las especies amenazadas. Acá no solo la distribución, sino los puntos exactos donde se ve el cauquén colorado, Cloephaga rudibiceps es el cauquén colorado. Hay un punto de Calafate que yo dudo mucho de los registros fuera de la estepa magallánica, pero bueno, hay que ver. Y podemos enterarnos también explorando con la página de Iber, podemos ver cómo es la temporalidad, cómo migran los bichos, cómo se mueven. Fíjense, esta línea es la cantidad de registros que hay, de datos, en relación al eje de abajo, que es el tiempo, y cómo en algunos momentos casi no hay registros, que puede ser porque tampoco no hay nadie mirando pájaros en algunos lugares, porque hace un frío bárbaro, pero también es porque los bichos se van, migran. Entonces, como Iber nos empieza a dar información re interesante de las aves, ¿no? Que somos los observadores de aves, nosotros que salimos, cargamos listas, las ponemos en Iber y empezamos a tener información de bichos que si no son los observadores de aves que están dando vueltas, es muy difícil tener información continua, ¿no? Y también los observadores de aves identifican registros raros, bichos que aparecen en lugares poco comunes, como este macaco viano que apareció ahí cerca de Punta Arenas. Es un bicho que estaba evidentemente fuera de su distribución normal y nos enteramos gracias a que alguien fue y lo cargó en Iber, si no, probablemente no nos enterábamos. Y por eso la ciencia o las ONG conservacionistas usan esta información que proviene de las bases de datos de observadores de aves para hacer conservación, ¿no? Y hay cada vez más proyectos que la usan. Entonces yo ahora les voy a contar un poquito. No quería quedarme solamente en la observación de aves, sino también empezar a mostrar qué necesidades tenemos hoy en día. Y agarré 3 especies focales que tienen proyectos de conservación y de investigación en Argentina
y que además son interesantes para los observadores de aves, ¿no? Que combinan esas dos características. Y tomé, bueno, el cauquén colorado, que a nivel global no está amenazado, pero en Argentina sí, está críticamente amenazado a nivel nacional, y el macato viano y la gallineta chica, que ambos están amenazados, como dijimos. Entonces comparé cuántas observaciones y cuántas localidades generaron los proyectos y cuántas generamos los observadores. Y lo que encontré es que para el macato para el cauquén colorado, la mayoría de las observaciones las generaron los proyectos de investigación. Digamos, hay pocas observaciones del total conocido generado por los observadores en relación a cuántas están los ONG o los científicos generando información. Y lo mismo para las localidades. Fíjense, localidades 22 de proyectos de conservación o de investigación y 7 localidades de observadores independientes, gente que estaba buscando pájaros. Toda esta información proviene de IBER. Pero si ven la distribución que está en este mapa, que es esta mancha rosa, que es un polígono uniendo los puntos extremos, digamos, los puntos donde fueron apareciendo en verano, registros seguros, con evidencias, todo, la distribución que dan los observadores y que dan los proyectos es casi la misma, es una sola distribución. En cambio, para el macato viano, la información de los proyectos de investigación, la cantidad de registros es el 72% del total, ¿no? Digamos que ya creció el impacto de los observadores. ¿Y esto por qué? Porque el macato viano tiene una atención mayor en los observadores. Hay más gente yendo a buscar, entonces hay más registros de observadores independientes. Pero la distribución sigue siendo bastante distinta. Entonces, el 75% de la distribución está generada por información de los proyectos y no por los observadores. ¿Y esto por qué es? Porque los observadores generalmente van siempre a los mismos lugares a buscarlos. Con la gallineta chica, estoy yendo rápido porque son como los mismos ejemplos para mostrar cómo es la cuestión. Cambia la cosa. No hay tantos proyectos de investigación, no hay tantas localidades, no hay tantos lugares donde ir a buscar. Entonces, solamente hay el 29% de los registros son de proyectos de investigación o de conservación, y el resto, acá hay mucho más datos de observadores de aves, ¿no? Porque los observadores de aves acá van a todo el tiempo a buscarlos a los mismos lugares, entonces generan datos. Y los proyectos de conservación tal vez podrían, digamos, están trabajando en los mismos lugares, hay menos gente, hay más observadores que investigadores, entonces generan más datos los observadores. Pero de nuevo, la distribución, el 30% más de distribución de los proyectos que de los observadores independientes. Y sigue, pero acá hay más localidades de observadores independientes que de proyectos de conservación. Entonces, básicamente estos 3 ejemplos muy rápidos que mostré, ¿qué nos dicen? Es que aún para no todas las especies amenazadas hay datos suficientes de las bases de datos de observadores para tomar decisiones de conservación. Es decir, necesitamos que todavía las instituciones, las ONG, las instituciones públicas sigan poniendo recursos para generar información de estas especies. Entonces, ¿qué nos viene de vuelta para atrás? Necesitamos que los observadores de aves, primero, generar más observadores de aves, que seamos más, pero también que todos usemos alguna herramienta de ciencia ciudadana. No necesariamente IBER, hay otras, tenés ecoregistros, tenés estas páginas como Fotonaturaleza o páginas de fotógrafos, que bueno, yo no soy fotógrafo, así que no subo, realmente subo fotos a IBER nomás. Tenemos bases de datos de sonidos como Xenocanto, tenemos varias herramientas de ciencia ciudadana. Yo digo IBER porque es la más masiva, es la que más familiar estoy y la que tiene más datos hoy por hoy. Pero también, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incentivar que los investigadores, los proyectos de conservación y los proyectos de investigación carguen sus datos a las plataformas abiertas de ciencia ciudadana, porque eso también ayuda a la observación de aves, al desarrollo de la observación de aves, y también al ecoturismo, que atrae más movimiento de gente y es una rueda de generar más observadores a través de investigación y que al haber más observadores va a haber más recursos para la investigación. Es una rueda que la tenemos que aceitar y la tenemos que empujar entre todos. Esa es básicamente una de las conclusiones que quería más o menos cerrar del tema de especies amenazadas y observación de aves. Ahora voy a hablar un poco de los ejemplos concretos del macato viano para ver cómo funciona un proyecto de conservación, pero muy rápidamente. No sé si hay alguna pregunta de lo anterior.
No, ahí yo agregué un banner con las direcciones de eBird y la de Zenocanto. Zenocanto es una gran herramienta. Bueno, las dos. Pero bueno, tal vez eBird ya lo vinimos nombrando en otra. Bueno, hablamos del Big Day. Emma Tiberi habló del Big Day, que también creo que puso un mensaje para vos para ir a buscar el aguilucho cola rojiza en punta. Me parece que era Punta Gruesa, no sé, quedó atrás pero bueno, ahí agregué esa dirección y después hay un comentario de Jorge Espie, que él dice que en la década del 80 tuvo el privilegio de compartir con Andrés Johnson la búsqueda y localización de colonias del Macato Viano, sobre todo las colonias que estaban sobre la laguna de Escarchados y otras pequeñas al sur del río Santa Cruz, meseta de las Vizcachas y meseta del río Bote. Él pregunta si se sigue nidificando en esa zona. Bueno, primero, Emma, decime el dato a dónde ir a buscar al aguilucho cola rojiza porque me interesa. Vamos. Nah. Y después, sí, creo que Jorge alguna vez me había escrito o tuvimos algún intercambio por Facebook, me parece. Y sí, lamentablemente en las mesetas del sur del río Santa Cruz, las poblaciones se redujeron muchísimo. Los años que Escarchados estuvo seca o casi seca, los bichos se desplazaron y medio que no los pudimos encontrar por ningún lado. Mi idea es que esos pocos bichos que se ven en Chile son los bichos de la meseta de las Vizcachas, las mesetas del sur que se mueven entre las lagunas estas cerca de Torres del Paine y la meseta de las Vizcachas. Pero estos últimos 2 años en la laguna La Escondida, que está cerquita, que seguro que conoce, ahí cuando en esa época era conocida, que está cerca de Escarchado, una laguna más chiquita, ahí había unos grupos, así que no nidifiqué. El año pasado intentaron nidificar, este año no, pero bueno, es un grupo que está dando vueltas y evidentemente en algún lugar deben haber nidificado en los últimos años, que nosotros no lo vimos, no los pudimos encontrar, pero evidentemente algún movimiento de bichos por ahí hay. Poquitos, unos 20, 30, no más que eso, pero bueno, algunos bichos quedan, está bueno, y la verdad que los últimos años estuvo bueno encontrarlos y seguirlos un poco, así que esperemos que las condiciones mejoren y los bichos puedan nidificar pronto por esa zona si las poblaciones se recuperan. El macaco viano tiene una cuestión que tiene una estrategia que cuando no puede reproducir, no es que no pasa nada, pero es una ave que tiene una longevidad aparentemente grande, vive muchos años, alrededor de 20 años seguramente, y está adaptado a esto de no poder reproducir algunos años. Pero cuando las condiciones se dan, casi toda la población reproduce, entonces puede tener picos de éxito reproductivos muy altos. Justamente un poco a eso iba, voy a saltear esa que era básicamente lo que hacemos en conservación. A este gráfico, la línea verde de abajo es la cantidad de juveniles que sobreviven y migran por temporada. Fíjense que hay años que llegan a sobrevivir casi 200 juveniles. Eso es un montón, digamos, para el total de la población. Estamos hablando de una población entre 700 y 800 individuos adultos, reproductores, que 200 sobrevivan, es un montón. Pero, fíjense también en la línea verde, que hay años, como el 2009 y 2010, por ahí no lo miran, a partir del 2010-2011, miren, que hay 0 éxito reproductivo, 0 juveniles, y fue lo mismo que pasó en las últimas 2 temporadas, este verano y el verano anterior, 0 juveniles. Si bien es un dato alarmante, es decir, ¿por qué no hay juveniles? Encima con todo el esfuerzo que ponemos para buscarlo, para protegerlo, para todo, yo creo que son procesos ambientales naturales. En los últimos 2 años, lo que pasó fue que la vinagrilla, que es la planta que usan para nidificar, no floreció, entonces no hubo suficiente vinagrilla para que ellos puedan construir sus nidos. Fue básicamente una cuestión completamente del ambiente del macaco. No hubo ninguna amenaza externa. Probablemente que la vinagrilla no haya florecido tiene que ver con el cambio climático. No lo sabemos, eso es lo que estamos estudiando ahora. ¿Cuál es el efecto del cambio climático sobre la vinagrilla? Pero bueno, son procesos que estamos intentando entender y ver cómo sucede. Yo creo que el macaco viano tiene una cierta capacidad propia de recuperación, que si le vienen varios años seguidos buenos y podemos protegerlo de estas amenazas, sobre todo la gaviota cocinera, acá, bueno, esta imagen, acá los bisones,
estamos criando perros o entrenando perros para detección de bisones y poder controlar más fácil. La gaviota cocinera, acá los chicos vestidos con los trajes secos controlando las poblaciones de gaviota cocinera, que si bien es nativa, pero se ha expandido por toda Patagonia y destruye las colonias del macatoiano. O el programa que tenemos de recría, de tomar los huevos abandonados de los macas e intentar criarlos. A través de todas estas acciones, la idea es maximizar el éxito reproductivo y ver si en algunos años de viento de cola, no muy fuerte, porque si no se destruyen las colonias, logramos sacar adelante, recuperar esta población que viene un poco flojita los últimos años, ¿no? Los últimos muchos años. Está muy bien. Kini, yo tengo una pregunta, sí. dos creo. Una era puntualmente con la vinagrilla, era si, por ejemplo, supongamos el caso de alguna laguna que no tuvo durante el invierno, una meseta que no tuvo durante el invierno una buena cantidad de nieve o de precipitaciones en general, por eso después va a estar bastante seca durante el verano, sumado al calor y al viento, la laguna se seca y al año siguiente, supongamos que las condiciones de agua, ¿no? Son buenas. ¿La planta vuelve a crecer sin problema, vuelve a cumplir el ciclo otra vez, o se seca la laguna y se corta la vinagrilla y no se recupera? Bueno, te voy a contar algo. El genio Myriophyllum es un género de plantas acuáticas que es hasta muy común en la acuicultura, la gente que tiene peceras con pescaditos de colores. Es un género de planta que se usa hasta para eso. Es muy común, se distribuye de Norteamérica hasta Tierra del Fuego, está por todos lados, es una planta acuática, está en la región pampeana, en los Andes, por todos lados. No se sabe nada de esa planta. Es increíble lo poco que se sabe de la biología de esa planta. Buscando trabajos científicos, hay bastantes trabajos de cuestiones de la planta como los efectos de la contaminación por metales, hay trabajos sobre genética, de filogenia, en las distintas especies que hay, pero del ciclo de la planta se sabe muy poco, al menos hay muy poco publicado, ¿no? Y la verdad que todas esas son las grandes preguntas. ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo se aguanta la planta estas lagunas que son bastante inestables? Cada vez aprendemos más sobre el ambiente del macatoviano y cada vez vamos interpretando mejor cómo funcionan las lagunas, pero hay cosas que todavía no son grandes preguntas. Y nuestros grandes intereses es estudiar la vinagrilla, porque realmente eso que preguntaste vos no se sabe. Lo que sí nos ha pasado, gracias a algunas encajadas violentas con la camioneta, de estar escarbando en algunas lagunas que pensábamos que estaban secas, y lo descubrimos que no estaban tan secas abajo, es que las lagunas se secan y se le hace una costra de tierra seca arriba, pero abajo queda humedad. Y en esa humedad encontramos un montón de veces rizomas, digamos, las raíces no sé si tienen rizomas la vinagrilla, la verdad que no sé, pero bueno, raíces vivas de vinagrilla. Entonces lo que creo es que la vinagrilla está adaptada a que las lagunas se sequen, no se seca completamente su humedad, porque se seca la capa de superficial y abajo se mantiene la humedad, y que probablemente si al año siguiente, después de la nevada, se llenan de agua de vuelta las lagunas, revive, digamos, se regenera y puede llegar a florecer. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tarda en generar una carpeta suficientemente densa para que el macato ya no pueda nidificar. El caso que tenemos un poco, que venimos siguiendo, es el caso de la laguna del Cervecero, que fue cuando empezamos con el proyecto, era la laguna estrella, porque todos los años había colonia de macá, era una laguna que nosotros creíamos que no se secaba nunca. Bueno, un día, evidentemente, fuimos aprendiendo que eso no es así, las lagunas son mucho menos estables, mucho más variables. Se secó el Cervecero y unos años después volvió a llenarse con unas nevadas media fuertes, hubo eso de 2 o 3 años atrás. Y estamos viendo a ver cómo se regenera la vinagrilla. Lo que pasa es que ya el año pasado no nevó de vuelta y se secó un poco de vuelta el Cervecero, así que veremos qué pasa este invierno, si se llena de vuelta y vemos que a ver cómo... Pero bueno, es un poco observacional, yo no soy botánico, no hay muchos botánicos trabajando en esa planta, estamos intentando y bueno, esperemos. Y bueno, para tirar un poco de... Antes que te metas con el tema que veo ahí, represas,
Justo yo agregué el informe de Macato Viano de Aves Argentinas, es del 18-19, pero el informe está muy bueno porque muestra todo lo que hacen. Además, con datos específicos sobre el éxito, porque preguntan sobre la gaviota y el trabajo es increíble, porque yo lo leí y la verdad que aprendí un montón. Y lo que me sorprendió es esta cuestión de la gaviota cocinera, que si uno las mueve o si le rompen los huevos, vuelve a poner la misma cantidad de huevos. Entonces lo que hacen es, creo que es esterilizar el huevo, lo sacuden y de esta forma la gaviota no pone más huevos y baja la población. Eso es lo que me acuerdo que dentro de ese informe, creo que era ese informe, lo busqué así rápido, que me parece muy interesante porque ilustra, hay muchas preguntas o varias cuestiones relacionadas al Macato Viano y me parece que es interesante si pueden leer de eso que es lo que estuvieron haciendo. Es un laburo muy fuerte, hay también voluntarios, está el programa de voluntarios que también la gente se puede interesarse acerca de ese programa. Hoy, bueno, estamos con el problema de la pandemia, pero bueno, la idea me imagino que va a ser retomar, justo leí también el otro día que te hicimos una nota de acá de Ahora Calafate, y bueno, es interesante que se sepa, más allá de todo lo que estás explicando por el conocimiento del laburo en campo y en un lugar que no es de los más amigables, por así decirlo, son lugares realmente hostiles para vivir y quedarse ahí investigando, así que bueno, más allá del resultado es interesante cómo se llega a él. Sí, la verdad que el trabajo del Macato Viano da para varias charlas más, porque lo que se ha transformado el proyecto Macato Viano, que se inició como un proyecto de búsqueda de los bichos y conocer un poco la distribución y algunas preguntas, se ha transformado en un monstruo de acciones de conservación y de investigación que se ha ramificado en un montón de otras especies. Digamos, estamos trabajando con el pato de los torrentes, con la gallineta, con el chorlo ceniciento, porque claramente el Macato Viano es como una especie de bandera y paraguas, digamos. Es una especie que, digamos, de un ambiente, como decís vos, un ambiente súper único, pero aparte es una especie súper carismática que atrae la atención del mundo conservacionista a Patagonia, ¿no? Entonces hay que aprovechar todo eso. Pero sí, las acciones de conservación que llevamos hoy adelante, lo del bisón americano, que ahora estamos trabajando mucho en Chaltén, en el Río de las Vueltas, se ha transformado también en una... Digamos, no lo digo como tirándonos flores, sino como hasta sorprendido de lo que se ha generado atrás del Macato Viano y de todo este esfuerzo de conservación que digamos, ha participado, como dijiste vos, ya más de 200 voluntarios, investigadores de todos lados, montonazo de gente que se ha puesto las pilas y ha empujado el carro de una forma impresionante y que siguen empujando hoy en día. Y bueno, digamos, sí, el programa de voluntariado, justamente hablábamos que está buenísimo, que se está conociendo tanto el proyecto Macato Viano que cada vez hay más gente de Santa Cruz queriendo ir, y estos últimos años hemos tenido un montón de participación de voluntarios de los pueblos de Santa Cruz, de Perito Moreno, Los Antiguos, de Gallegos, obviamente, de Calafate, gente de Chaltén un montón, sobre todo en el programa de control de listón. Así que está buenísimo. Pero sí, los invito a leer el informe, que es súper extenso, y de última consultarme por Facebook o por mail, lo que sea, lo que quieran. Y bueno, y para terminar, del Macato Viano es lo de las represas, que es algo que nos preocupa tremendamente a todos. Básicamente lo que descubrimos desde que empezamos a trabajar con el Macato Viano hace ya 10 años es que cuando empezamos a trabajar pensamos que el estuario del río Santa Cruz era un lugar marginal de uso del Macato Viano y pensábamos que usaban mucho más el Gallegos y la ría del río Coile. Y lo que nos dimos cuenta es que no, estos gráficos medio chinos acá lo que muestran es el eje de abajo, el horizontal, son los meses. Y la línea roja en los dos gráficos es cómo es la concentración de individuos en el estuario del río Santa Cruz. Y lo que vimos es que si al final del invierno los bichos se concentran en el estuario del río Santa Cruz, y hemos llegado a ver en la totalidad de la población en el estuario del río Santa Cruz, casi, no en la totalidad, pero el 98% de la población de Macaes en un mismo momento en el estuario del río Santa Cruz. Todos los trabajos científicos de todas las represas del mundo que han estudiado el efecto aguas abajo
dicen que las represas tienen efectos en los ríos, aguas abajo y en sus desembocaduras y sobre todo en aquellos sistemas estuariales. Todos, no hay uno que diga que no hay efecto. Entonces, podemos tener como hipótesis que las represas del río Santa Cruz van a tener un efecto sobre el río Santa Cruz. Lo que no sabemos es cuál va a ser el efecto ni qué magnitud de efecto va a tener. Pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que cuando no sabes qué va a pasar, tenés que pensar lo peor, porque es un principio precautorio. Nosotros tenemos que pensar lo peor para estar preparados para ese efecto peor de todo. Después, si el efecto es menor, no pasa nada. Bueno, listo, mejor. Pero hoy por hoy nosotros estamos trabajando considerando que el efecto va a ser terrible. Entonces tenemos que ver cuál va a ser el efecto, cómo, intentar planear algo para intentar estar preparados al momento en que las represas empiecen a funcionar y tengan un efecto en el río Santa Cruz. Pero lamentablemente todo el mundo pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Se va a extinguir? Y bueno, no sabemos. Yo como biólogo, como científico, no puedo dar una respuesta absoluta. Lo que sí puedo decir es muy poco probable que no haya ningún efecto en el estuario. Y si hay un efecto en el estuario, tenemos que, por principio precautorio, tenemos que considerar que va a ser muy importante para el macaco viano. Y en base a eso tenemos que mover todas las herramientas del Estado para protegerlo, porque realmente no podemos afrontar que por una obra de infraestructura se desaparezca una especie que, como dije al principio, es 20 en el ranking de las 10.000 especies de aves del mundo en la importancia para su conservación, el ranking Edge. Entonces, es algo que, digamos, no podemos, como país, es una responsabilidad, y como provincia, es una provincia que tenés una especie endémica así, tenés que tener una responsabilidad absoluta y una seriedad para el trabajo. Esto debería ser una causa de Estado que, y bueno, en cierta medida la provincia y la nación ha tomado algunas cartas, pero debería aún más enfocarse y ser casi un tema de preocupación como puede ser cualquier otro. Digamos, que se extinga el humano, que se extinga el macaco viano, desde mi punto de vista es lo mismo. Son especies únicas, son especies que no se pueden extinguir y que tenemos que trabajar para proteger al humano ahora con la situación del coronavirus, al macaco viano con la situación de la represa, el bisón, cambio climático, etcétera, 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 que le estamos metiendo nosotros, que él se la está fumando sin tener ninguna culpa. Eso era más o menos lo que quería decir de las represas. Y bueno, sí. Hemos llegado al final. Excelente. Esa imagen. Obviamente que el tema de las aves endémicas, ¿no? Y estas poblaciones que son tan bajas, ¿no? Números de individuos muy bajos en zonas realmente restringidas, de muy poca distribución, debería abrir los ojos de muchísima gente, ¿no? Y sobre todo de las personas que están a cargo de tomar decisiones importantes como ser la construcción de una represa en este caso, cuando posiblemente debe haber y tiene que haber y hay otras formas también de producción de energía que no involucren, que no perjudiquen a una especie que es tan emblemática, ¿no? De un lugar determinado, tan representativa de un lugar determinado, que hasta hay organizaciones, asociaciones y hasta el club de rugby en Río Gallegos que se llaman Macaco Viano, y que no se hayan alarmado o alertado con respecto a eso, digamos, ¿no? Y obviamente que ese tema da para muchísimas conversaciones extensas, pero una buena, quizás, iniciativa que puede llegar a salir de acá es que la gente se ponga las pilas en lo que tiene que ver en participar, digamos, en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la conservación, ya sea a través de aves argentinas o de proyectos, y familiarizarse con estas cosas que mucha gente no las conoce realmente, ¿no? Así que es un tema muy, muy delicado, en realidad. Y no todos lo toman así, ¿no? Te quería comentar que en realidad en el Estado hay gente que se ha preocupado mucho. Digamos, yo eso lo tengo que admitir, que digamos, desde que empezó el tema de las represas, que se ha preocupado muchísimo, pero siguen siendo las voluntades individuales de gente puntual en el Estado, que si bien tracciona mucho o menos, depende en qué posición está,
y ha generado incluso políticas de conservación re interesantes, sobre todo con el tema de Bisón, con el tema del estudio en las represas, lo que es, digamos, varios temas re interesantes, pero todavía no se ve una política de Estado, digamos, de las altas esferas, digamos. Pero hay una movida y yo, digamos, en estos 10 años noté un cambio importante y debo decir lo que creo que es gracias a estos individuos que han hecho la diferencia dentro del Estado. Vieron que muchas veces se dice el Estado no se puede hacer nada, no se dejan. Yo trabajo en CONICET, trabajo en el Estado, digamos, soy un empleado del Estado y yo creo en el Estado y creo que si bien el Estado es un elefante blanco bastante difícil de mover a veces, creo que hay gente que con esa pasión y esas ganas genera esos cambios. Pero bueno, hay que ayudarlo y hay que presionar, hay que, digamos, divulgar. Y esto que hacen ustedes para mí está buenísimo porque es hacer digamos, de todo. Desde la observación de aves a la conservación es todo un ciclo que hay que cerrarlo y darle manija por todos lados. Sí, obviamente que hubo muchísimo, o sea, no quiero decir que nadie hizo nada, ¿no? Hubo muchas movidas también, incluso hasta documentales que se hicieron famosos, con actores famosos, o sea, hay una movida, pero es como que la cosa sigue y la construcción sigue y está ahí, que sube, que baja, bueno, pero sí, obviamente que hay un montón de actores que están empujando por esto. Es un tema muy, muy controversial, ni hablar, y además lo que tiene es en esa balanza del dinero sobre el resto de las cosas, sigue prevaleciendo el dinero, y lo que tiene es que, como también dicen, el dinero no se puede comer, el dinero no va a hacer que vuelvan las especies. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay que convivir, estamos en un ecosistema y somos parte de él, pero no somos dueños de él. Y eso es fundamental entenderlo, porque además lo entendemos individualmente como que ahora, y el egoísmo de entender las cosas como que ahora tenemos que hacer, ahora tenemos el dinero, ahora hay que recaudar todo, y nosotros simplemente estamos recibiendo un legado y después lo tenemos que dejar a nuestros hijos, tenemos que pensar a futuro. Me parece que lo que tiene muchas veces es que esta clase de maniobras son totalmente egoístas, y no están viendo a futuro para nada, sea el macato vieno o sea cualquier especie. Nosotros tenemos que pensar siempre en el futuro, en los chicos, en lo que queremos dejar para las futuras generaciones, y me parece que todavía no estamos pensando en eso, y este es un claro momento de reflexión por el tema de la pandemia, que nos permite esa pausa para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver para dónde es el momento de ser más amigables con el medio ambiente, aprender más del medio ambiente, y de esa forma yo creo que conviviendo mejor, respetando mejor el medio ambiente, vamos a poder combatir mejor con este tipo de problemas, porque cada vez somos más dependientes de cosas que no necesitamos. Así que bueno, perdón, me metí en y podría seguir hablando al respecto, pero bueno. Mil gracias, Kini, por mi parte. Fue excelente la charla y muy instructiva. Espero que mucha gente más se vaya acoplando a esta idea, que me parece que todos los que estamos en la observación de aves y observación de naturaleza pensamos más o menos igual. Bueno, ahora gracias a ustedes, como les dije, están buenísimas estas iniciativas. Así que cuando quieran, se repite. Buenísimo. Bueno, yo también te agradezco por la voluntad también inicial desde el primer momento de sumarte a esto y sobre todo agradecer también el laburo que vienen haciendo desde el proyecto y como decías vos, ¿no? Que es una bandera y paraguas a la vez, es fantástico porque se van generando cada vez más cosas, ¿no? Con todo esto, en algo tan importante que es la conservación de bichos que son tan hermosos de ver y de disfrutar. Así que nada, mil gracias por el laburo que hacen, por todo el empeño que le ponen y a los voluntarios también que laburan un montonazo ahí en las mesetas, castigados por el viento. Y así que bueno, gracias y estamos en contacto. Dale, bueno. Bueno, ahí vamos cerrando el ciclo y ya los invito para la última charla que va a ser el viernes por Juan José Bonano, que nos va
hablar acerca de los clubes de observación de aves. Así que los invito nuevamente para ese día y quedamos a la espera. Todavía no hay mucha gente que nos haya dicho de qué quiere escuchar las próximas charlas o el próximo ciclo de charlas, que la idea es esa, seguir generando contenido e interesando a que más personas se sumen a la observación de aves y también a que todos los que quieran están invitados a venir a este rincón de la Patagonia, a salir a observar, que es muy amigable en ese aspecto. Así que muchas gracias, Kini, muchas gracias, Ale, y quédense un segundo. Hasta luego. Chau, chau.